Los titulares son presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Maestros ganan batalla legal y logran jubilarse con beneficios de antigua ley. Imprema advierte de aumento en déficit actuarial si vienen más resoluciones judiciales. Militares defienden nuevas funciones agrícolas otorgadas por el Ejecutivo y sectores advierten de roles inconstitucionales y retroceso en desmilitarización. Sin trabajo se quedan unos 300 empleados en Choluteca al recibir su despido por cierre de Intrefica, que se va para Guatemala. Paro nacional convocado por la oposición política no se da porque esta no tiene brújula, estructuras y la gente hoy es más inteligente, opinan analistas. Cámara de Comercio e Industria de Cortés pide a Sala Constitucional declarar inconstitucional Fondo Departamental para combatir con fuerza la corrupción. Cooperativa Elga se suma a los patrocinadores de la Teletón 2019 con novedosos productos que servirán a la obra de amor. Observatorio de la Violencia registra nuevamente 11 homicidios diarios y solo el fin de semana se reportaron 24 muertes violentas. Factores sociales, políticos, político-electorales y hasta de narcopolítica presentes en repunte de la violencia, afirman expertos. Los puertorriqueños se aprestan a despedir con honores al famoso astrólogo Walter Mercado, quien falleció a los 87 años. Donald Trump cumple su amenaza de salirse del acuerdo de París relacionado con el cambio climático. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 4 de noviembre. Ya en unos minutos Darío Rosales nos informará desde el Congreso Nacional que hoy se ha aprobado la ley de consolidación de deudas. Así es, Renato, y también la ampliación de la vacatio legis. Se amplió la vacación del nuevo Código Penal por 6 meses. Más adelante tendrán ustedes todos los detalles aquí en el Noticiero Líder. La noticia del día es presentada por Pepsi. Con Pepsi, destapas pisto al instante. Busca las tapas plateadas en tu Pepsi y gana muchos premios. La asignación a las Fuerzas Armadas para manejar una millonaria partida presupuestaria para labores agrícolas toma de sorpresa a los propios agricultores, pero los hombres de uniforme dicen que todo es legal y que su apuesta es a dinamizar el campo. La más fresca asignación a las Fuerzas Armadas tiene que ver con un proyecto agrícola muy lejos de la misión constitucional primaria de proteger la soberanía nacional. Sobre las Fuerzas Armadas está en el tema de la coordinación, de la planificación y de la ejecución, y nosotros vamos a hacer el acompañamiento en la parte técnica en lo que refiere a la parte del agro. Pero los productores no terminan de entender cómo los hombres de verde olivo de la noche a la mañana van a dejar a un costado el fusil para empuñar un asadón y cómo de un plumazo harán el trabajo que por años han realizado instituciones como la Secretaría de Agricultura y Ganadería. En el tema de la Secretaría de Agricultura, ella tiene muy buenos conocimientos, tiene muy buenos representantes y de la mano con los productores, esa es la fuente que tiene que liderar fondos. Pero no puede venir un ente militar a poder dirigir los destinos del sector agrícola. Pero la nueva asignación, si no es coherente con la formación militar, tampoco es ilegal o inconstitucional, pues la Carta Magna lo faculta para muchas tareas, entre ellas la agrícola. Hay un artículo que es el 272 donde le dan amplias facultades a las Fuerzas Armadas para desarrollar un montón de actividades a raíz de que suprimieron el servicio militar obligatorio. Entonces ahora les dan facultades de sembrar pinos, de andar colaborando en los incendios forestales, en brigadas médicas, etcétera, etcétera, y de ahí se han agarrado para darles este desarrollo agrícola de 4.000 millones de lempiras. Pero quienes ahora tienen por tarea encaminar el programa de desarrollo agrícola de Honduras insiste que no están haciendo un trabajo ajeno ni están relegando a ninguna institución. Tampoco es cierto, dicen, que el proyecto recibirá 4.000 millones de lempiras del presupuesto
en una sola entrega. No, esto aquí básicamente Fuerzas Armadas en ningún momento le está quitando el trabajo a nadie, ni el protagonismo. Aquí simple y sencillamente somos un brazo de apoyo, estamos para ayudarle a coordinar, dirigir, y estamos llegando donde otras instituciones no pueden llegar. 4.000 millones precisamente se maneja una cantidad que podría ser en la duración del proyecto que se está plasmando, que es hasta 5 años, pero dependiendo del éxito va a llegar hasta 2038 y no podemos decir que podrían ser 4.000. ¿Por qué? Porque esto nos va a ir desarrollando dependiendo cuáles son los resultados que tenemos. Los promotores del programa dicen que los proyectos agrícolas serán directos con una inversión del 90% en la cosecha y apenas un 8% en asistencia técnica, y aquí aclaran, la prioridad son los campesinos pequeños. La prioridad son los productores más pequeños, o sea, los productores de menos de 5 hectáreas. ¿Por qué? Porque han sido los que históricamente han quedado relegados. Un fuerte componente del programa de desarrollo agrícola es la inversión directa. Inversión directa, llámese activos productivos, es decir, reservorios, perforación de pozos, sistemas de riego, estructuras de protección de cultivos, plantas de procesamiento de miel, de cacao, inversión en especies menores, pie de cría. Este martes las organizaciones ligadas al agro se reúnen en la capital para ver más al fondo de esta asignación y de este programa de desarrollo agrícola, que hoy por hoy está en manos de los militares con una asignación presupuestaria que de inicio es de 66 millones de lempiras, pero que puede pegar a los 4.000 millones. La noticia del día fue presentada por Pepsi. Con Pepsi destapas pisto al instante. Busca las tapas plateadas en tu Pepsi y gana muchos premios. La designada presidencial y titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, María Antonia Rivera, manifestó que producto de las lluvias en las últimas semanas no será necesaria la importación de granos básicos como el frijol, ya que habrá suficiente producción post cosecha. En la actualidad, en el inventario estratégico se cuenta con más de 26.000 quintales de frijol comprados directamente al productor nacional. En este caso, le estamos comprando al productor nacional, también esa compra la estamos haciendo de contado y por tanto tenemos un inventario estratégico en IMA, así que no hay ningún objetivo por qué subir precios. Rivera manifestó que se están tomando las acciones para mantener estabilidad en los precios y que se tomarán medidas contra quienes lo alteren, ya que no se permitirá especulación. Este día, los ejecutivos de la empresa Intrenfica, que opera en Choluteca, anunciaron el cierre de operaciones, cesanteando a más de 300 empleados, dando así un fuerte golpe a la economía local. La empresa anunció que se va para Guatemala. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Abra su cuenta de ahorros hoy y reciba los mejores beneficios. Sí, hablamos de 300, pero ¿cuántos tienen? Yo, por ejemplo, 6 que dependen de mí. Ahora sumemos por familia. Todo esto quedan pues sin el pan de cada día. Pues. Y no terminar pues la meta que tenía de graduar un hijo que en la universidad. No, ya lo liquidaron. Más de 350 personas quedaron desempleadas este día en el sur del país por el cierre sorpresivo de Intrenfica, una empresa con más de 40 años de operar en Choluteca. No sabíamos, hasta ahorita fue la sorpresa que nos llevamos, que así de sencillo cerraban operaciones, la trasladaban a Guatemala. ¿A qué se dedica esta empresa? ¿Qué produce? No, alambre, púa, grapa, clavos, todos los derivados del alambre, malla, ciclón. ¿Cuántas personas quedan hoy sin empleo? Más de 350 personas. Esta empresa productora de clavos, alambre de púa y otros traslada sus operaciones al país vecino de Guatemala sin generar una explicación directa del por qué el cierre. Hoy programado a las 8 de la mañana, 8 a 5, se creía que otra, nadie pensaba lo negativo, pero la sorpresa fue esa que
todo vamos. Un cierre total. Total. Ya mañana ya no puede entrar nadie aquí. La sorpresa, ya les dieron las liquidaciones, ya los despidieron. Supuestamente dicen que se van por el sistema que está en el país, dicen. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Abra su cuenta de ahorros hoy y reciba los mejores beneficios. La razón que esgrime Intrefica para cerrar la producción en la planta de Honduras tiene que ver con su estrategia de negocio basada en uno de sus ejes, el de crecimiento y excelencia, que persigue optimizar la capacidad instalada productiva y logística. Según el comunicado de prensa emitido por Intrefica, este cambio le dará mejores oportunidades para consolidar sus marcas en el mercado hondureño y centroamericano y así seguir evolucionando de forma sostenible al ritmo previsto por la empresa. Este lunes, el secretario de Trabajo, Carlos Madero, aseguró que producto del acuerdo migratorio entre Honduras y Estados Unidos, unos 20,000 compatriotas con visas temporales podrían trabajar en esa nación del norte como parte del programa de migración laboral ordenada. Estamos trabajando con 3 tipos de visas. Visa de trabajo H2A, que es trabajadores agrícolas. Visa de trabajo H2B, que es trabajadores no agrícolas, que son aquellos que son carpinteros, que son de la industria de la construcción, que saben electricidad básica o saben limpieza con maquinaria, y tenemos visas de trabajo para cruceros. Informó que unos 1.300 hondureños han sido precalificados y se brindarán capacitaciones a unas 1.800 personas para prepararlas en distintas áreas laborales. Se prevé que las cifras se incrementen con la realización de ferias de empleos en los próximos días en diferentes sectores de la República. Se espera que el primer grupo de hondureños salga a trabajar a Estados Unidos en los meses de marzo o abril del próximo año. Sin pagarle a nadie, sin necesidad de hacer trámites engorrosos, sin necesidad de ir a exponer la vida en un camino que puede traer luto, muerte, secuestro. Recuerden que todos los aspirantes pueden aplicar gratuitamente a través de la Secretaría de Trabajo y deben cumplir con 2 requisitos fundamentalmente: no tener antecedentes penales dentro del país y tampoco tener problemas migratorios con Estados Unidos. El ministro aseguró que su interés legítimo es trabajar y no quedarse en territorio norteamericano. En las últimas horas, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, dejó entrever que pese a tener la disponibilidad de salir en auxilio para la recuperación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, no ven mayor agilidad y voluntad estatal, pues ya se cumplieron y vencieron 3 términos fatales de tiempo para la refundación del sistema eléctrico del país, un retraso que preocupa a los miembros del sindicato al recordar que son muchos empleados que viven de la estatal eléctrica. Y cuando también los grupos que están en la cadena suelten un poco la presión que tienen, porque el modelo debe cambiar y no se pueden seguir comprando estas energías que circulan en el mismo costo, porque eso significa amarrar más doblemente el ENE y perjudicar al pueblo hondureño, porque la tarifa llegó prácticamente al límite. Entonces hay que buscar un nuevo modelo que beneficie a la población entera. Para los miembros del sindicato, la recuperación financiera de la NE pasa por la fuerza y voluntad del gobierno, pero también por la sinceridad de sectores como los generadores privados que, según dicen, quieren que cambien las cosas, pero sin sacrificar nada para seguir con sus mismas ganancias. Eso ya no puede ser, dice el sindicato, al demandar acciones rápidas de intervención y rescate de la NE. El Minuto Financiero es presentado por Banpaís. Deja de hacer malabares con tus deudas y consolídalas con la mejor cuota del mercado. Hace algunos minutos se aprobó en el Congreso Nacional la Ley de Consolidación de Deudas. Y aquí hace una explicación en qué consiste esta ley el secretario de Trabajo, Carlos Madero. Va a llegar a cubrir alrededor de 1 millón de personas, las cuales pueden aplicar esta ley, y lo que contempla es liberar del salario que tiene comprometido un trabajador mensualmente. A unos les liberará el 20%, a otros el 15%, a otros el 30%, unos puede llegar a ser hasta el 40% dependiendo del nivel de endeudamiento, pero lo cierto es que ya está estructurada para trabajadores públicos o privados, y hay una obligatoriedad del patrono para hacer la deducción, y esto
genera una mejor garantía que permite bajar intereses y ampliar plazos. Nosotros esperamos que en los siguientes días ya esté publicada, ¿verdad? También la Comisión de Bancos va a crear un identificador especial para este tipo de préstamos para saber a cuántas personas llegamos y también, muy importante, una vez que se le haya ayudado a la persona, se consolidó su deuda, pues también tiene un techo. Después establece que tiene que quedarle un 40% de salario que ya no puede volver a comprometer el trabajador y eso es para no sobreendeudarlo. La ley de consolidación de deuda se ha aprobado esta noche en el Congreso Nacional. Sobre el tema se refiere también el vicepresidente Antonio Rivera Callejas. Este beneficio el día de hoy va a hacer que la economía del país, más de 8.000 millones de lempiras, puedan estar en circulante a nivel nacional, para que el sistema bancario nacional pueda de una vez por todas dar préstamos, para que el pequeño empleado, para que el pequeño comerciante, para que el hondureño que gana poco pueda salir de sus deudas. El Minuto Financiero fue presentado por Banpaís. Deja de hacer malabares con tus deudas y consolídalas con la mejor cuota del mercado. En nuestra sección educativa financiera le explicamos qué son las comisiones que cobran los bancos. Educación Financiera es presentada por Cooperativa Elga. Ser afiliado te conviene. Las comisiones son los montos que cobran las instituciones financieras a sus usuarios por la provisión efectiva de servicios previamente acordados. Solo pueden cobrarse aquellas comisiones que correspondan a servicios solicitados, pactados o autorizados previamente por los usuarios financieros. Las instituciones financieras supervisadas no podrán cobrar más de una comisión por un mismo acto, un hecho o un evento, ni trasladarle al usuario financiero el pago por un monto mayor a su costo real. Educación Financiera fue presentada por Cooperativa Elga. Ser afiliado te conviene. Ya es oficial, el Congreso Nacional amplía por 6 meses la vacación del nuevo Código Penal. Más adelante los detalles. Este lunes la cooperativa Elga se suma a la Teletón con el lanzamiento de su promo Teletón, que incluye 3 novedosos artículos para sus clientes y particulares, cuyos fondos serán donados a la gran obra de amor que se realizará el 7 y 8 de diciembre próximo. Cooperativa Elga ya se apuntó a la gran familia Teletón como empresa cooperante y socialmente responsable con el sector discapacidad. A partir de hoy, por cada donativo en efectivo de sus afiliados, se les hará entrega de la promo Teletón Elga 2019. Damos un paso más y en nombre de nuestros afiliados, miembros de junta directiva y funcionarios, nos sentimos muy contentos de ser este año cooperante y poder lanzar incluso la campaña publicitaria para la promo Teletón, para poder captar fondos de todos nuestros afiliados y del público en general, para que puedan sumarse a esta gran causa y dar un granito más para esta gran obra de amor que es Teletón. Con el lanzamiento de esta promo Teletón, que consiste en 3 artículos funcionales que podrá encontrar en todas las filiales a nivel nacional, la cooperativa Elga se suma a la causa social que une cada diciembre a los hondureños. Nuestra meta son 63 millones de lempiras y gracias a nuestras empresas cooperantes lanzamos promoteletones que son artículos funcionales y útiles para el pueblo hondureño, con el cual ellos pueden donar y obtener algo a cambio. En este caso, Cooperativa Elga nos entrega 3 productos muy interesantes: un bote con agua, un pop socket y una fitband que las personas y todos los afiliados pueden encontrar en las 24 filiales a nivel nacional. Con el respaldo de la empresa privada, gobierno, medios de comunicación y el pueblo hondureño, se ha hecho realidad la construcción, equipamiento y funcionamiento de 6 centros de rehabilitación Teletón, donde la atención a los pacientes es constante. Obviamente requiere muchos recursos, por eso siempre estamos apelando año a año a las empresas cooperantes, tanto públicas como privadas, a las organizaciones también, el cooperativismo en este caso, que a través de la cooperativa Elga se une este año para que juntos podamos nuevamente llegar a esta meta que nos permite pues continuar no solo brindando los servicios, sino incrementándolos. La cooperativa Elga ya se apuntó porque todos somos Teletón. El precio del dólar y el euro es presentado por Back Credomatic. Descubre la libertad de hacer más simples las cosas con la nueva app Banca Móvil.
precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Ahora, para pagar, solo necesitas tu celular, nada más. Combustibles es presentado por la super recarga de Tigo. Pídela desde 25 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. El precio de los combustibles fue presentado por la super recarga de Tigo. Pídela desde 25 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. Diputados amplían la vacatio legis del nuevo Código Penal por un periodo de 6 meses. Darío Rosales no tiene los detalles. Adelante. Buenas noches. Con la dispensa de 2 debates y en una sola discusión, esta noche los diputados en el Congreso Nacional han aprobado la ampliación de la vacatio legis del nuevo Código Penal, el cual ahora deberá entrar en vigencia el 10 de mayo del 2020. Vamos a escuchar reacciones en torno al tema. En primera instancia, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo del Pino, quien fue que presentó un proyecto de decreto encaminado con esta misma intención de ampliar la vacatio legis, y finalmente estaremos presentándoles a Harry Dixon del Partido Libertad y Refundación. Sí, tienen 6 meses para presentar algunas inquietudes, pero fíjense que la motivación fundamental de la Honorable Corte Suprema de Justicia es para la capacitación adecuada del personal. No hizo ninguna crítica de fondo al código, lo que es una tácita aprobación del mismo. Yo he construido aquí consensos de 123 votos y a ninguna asociación se le ha negado la puerta. Hay unos que vienen a gritar en la esquina, eso no los puedo más que vacunar tal vez y traerlos para acá, pero aquí las puertas del Congreso siempre han estado abiertas. Bueno, fue presentado para 18 meses, no para 6 meses. Este es un acuerdo que se hizo entre la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional y algunos actores políticos para que entrara por 6 meses. Recuerde que no solamente fue una solicitud que yo hice, sino que es representación de las organizaciones de sociedad civil, más de 37 que se organizaron a través del CNA, y también los jueces por la democracia, etcétera, y varias organizaciones, más de miles de personas que presentaron una iniciativa de ley también. Obedeciendo a eso es que se pedía más tiempo. Ahora, ¿por qué el tiempo? Porque le adelanto, no va a dar tiempo de poder modificar las nuevas cosas que hay que modificar. Imagínese usted que el proyecto que presentó el mismo Partido Nacional a través de Valesca, varios artículos que presentó no se han aprobado. Entonces hay que discutirlos, hay que aprobarlos, y una vez aprobados se tiene que dar un suficiente vacatio legis para poder hacer la aplicación. Apoyamos esta vacatio legis, ¿por qué? Porque creo que es un tiempo prudencial para ponernos de acuerdo, para que los sectores busquen, revisen en el nuevo Código Penal qué les afecta el nuevo Código Penal y podamos hacer las reformas que estimen necesario. Nosotros hemos compartido todo este tiempo que este código no debería entrar en vigencia. ¿Por qué? Mal redactado, no se ajusta a la realidad, no ha sido una necesidad de la sociedad hondureña, y más que todo lo hemos visto como una necesidad de ciertos grupos que se ven beneficiados cuando se reducen penas en delitos de corrupción, cuando se reducen penas en delitos de narcotráfico, pero como no hay voluntad de derogarlo, entonces consideramos que en 6 meses los sectores que se sienten afectados pueden venir aquí al Congreso Nacional para sacar un mejor Código Penal al final de la reforma. Les cuento que la aprobación de esta reforma a este decreto se dio con una votación de 95 votos a favor, 1 en contra, 19 no votaron. Se tenía previsto que la vacatio legis finalmente entrara en vigencia el 10 de noviembre, pero con lo aprobado este día, una reforma al artículo 635 del decreto 130-2018, ahora entrará en vigencia hasta el 10 de mayo del 2020. Lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional. Renato Álvarez, con usted nuevamente a los estudios. Buenas noches. Era Darío Rosales desde el Congreso Nacional de la República, donde hoy se amplió por 6 meses la vacación del Código Penal.
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia tiene de correr al Instituto de Previsión del Magisterio Imprema, luego que un grupo de 286 maestros le ganaran la batalla por la jubilación con los beneficios de la ley anterior. Y ello podría disparar el déficit actuarial del organismo por casi 100 millones de lempiras, y la tendencia en los tribunales sigue favoreciendo este tipo de resoluciones. Pues es más de 100 millones, se me está informando. El hecho es que luego de las reformas que se produjeron, un primer grupo de maestros presenta una demanda en el Poder Judicial y el Tribunal de Justicia ha fallado a favor de los maestros, que van a ser jubilados con el régimen que tenían anteriormente, antes de las reformas al Instituto de Previsión del Magisterio. Hasta ahora el Imprema le dio trámite a más de 100 solicitudes de jubilación de los 286 presentadas por maestros que resultaron beneficiados con un fallo de la Corte Suprema que manda a jubilarlos con los beneficios de la ley anterior. A la fecha, todos los que han presentado su solicitud de beneficio y que están dentro de los 286 casos, llevamos aproximadamente más de 100 solicitudes que han presentado, y en efecto ya hemos resuelto más de 60 solicitudes a quienes ya les hemos dado el beneficio tal como lo manda el fallo. Este grupo de maestros interpuso el recurso para jubilarse a los 50 años y no a los 58 que manda la nueva ley. La decisión de la Corte pone en riesgo la vida de la institución según las autoridades, porque el déficit actuarial, que actualmente es de 22.000 millones de lempiras, podría pasar a los 100.000 millones de lempiras de continuar la tendencia en los tribunales. Esto tiene un efecto bien fuerte para el Imprema, y que estamos a las puertas pues de que si estos fallos siguen y se siguen emitiendo nuevas resoluciones, puede llevar al Imprema al fracaso. ¿Hay jurisprudencia en esto? A la fecha todavía no, porque solo va un caso. Si bien es cierto, el fallo es para 286 personas, pero el fallo solo es uno. Sabemos que hay más docentes que han presentado esta solicitud y que la Corte va a tener que resolver. Según las autoridades del Imprema, pedirán una audiencia con el Poder Judicial para explicar las consecuencias de este tipo de fallos. Por su parte, la dirigencia magisterial dice que más que fallos del Poder Judicial, es necesario una reforma integral de la institución que permita bienestar para el magisterio y finanzas sanas para el Imprema. El Imprema lo que necesita es una reforma integral que garantice una jubilación a una edad justa, que garantice un monto de la pensión que permita vivir con dignidad, y que el tema de los beneficiarios que cambien las condiciones. Lógicamente, para bajar la edad de jubilación y generar estas condiciones que he planteado, necesitamos diversificar las inversiones. La nueva ley del Imprema fue publicada en el mes de diciembre del año 2011, y desde la óptica del expresidente del Colegio de Pedagogos, no todo es negativo. ¿Qué es lo que privilegia la ley nueva? Privilegia que a mayores años trabajado, mayor es la compensación de la pensión, a extremo tal, ¿verdad?, positivamente, de que hay docentes que se han jubilado después de los 58, 59, depende en qué cuando se han jubilado, ¿verdad?, arriba del 90%, inclusive más del 100%. Las autoridades de la institución consideran que existen dos amenazas para las finanzas del Imprema: que continúen los fallos de la Corte para que docentes se jubilen con la ley anterior, y la falta de contratación de docentes en el sistema educativo, porque no llegan nuevos cotizantes. Más adelante, ola de violencia deja al menos 79 estudiantes asesinados en lo que va del presente año. Para dirigir plan agrícola. La noticia ha generado controversia entre organizaciones que se dedican a la producción agrícola, y en este momento las Fuerzas Armadas ha emitido un comunicado de prensa que lo lee el oficial de información del Instituto Castrense, el capitán de navío, don José Domingo Mesa. Adelante, capitán. Sí, muy buenas noches, licenciado Renato. Fuerzas Armadas de Honduras, Estado Mayor Conjunto, comunicado de prensa. Las Fuerzas Armadas de Honduras, en relación a la información publicada en un medio de comunicación escrito bajo el título "Las Fuerzas Armadas manejarán 4.000 millones para dirigir plan agrícola", a la comunidad nacional e internacional comunican lo siguiente. 1.
que la Constitución de la República en su artículo 274, en su párrafo primero, literalmente dice que las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de la ley constitutiva y a las demás leyes y reglamentos que regulan su funcionamiento. Cooperarán con las Secretarías de Estado y demás instituciones a pedimento de estas en labores de alfabetización, educación, agricultura, protección del medio ambiente, vialidad, comunicaciones, sanidad y reforma agraria. 2. Que para el establecimiento de una visión de país y la adopción de un plan de nación para Honduras se establecen 4 objetivos nacionales. El tercero dice, una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovechen de manera sostenible sus recursos y reducen la vulnerabilidad. Mediante decreto ejecutivo PCN 052-2019 se crea el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras PDAH, adscrito a la Secretaría de Defensa Nacional SEDENA. 3. Que en atención a la petición realizada por las organizaciones campesinas al Poder Ejecutivo y para aprovechar las capacidades humanas y logísticas de las Fuerzas Armadas de Honduras, en su estructura orgánica se creó la Dirección de Desarrollo Agrícola C10 con la tarea de estructurar, ejecutar y administrar el programa, la cual estará integrada por el recurso humano, civil y militar calificado. 4. Que en un consenso con diferentes sectores a nivel nacional, como sea la Oficina de Coordinación General de Gobierno, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG, asociaciones campesinas organizadas y no organizadas, etcétera, con la apropiada coordinación con la Secretaría de Finanzas, mediante decreto ejecutivo número PCN 052-2019, se creó el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras, PDAH, el cual está adscrito a la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional SEDENA, con un monto presupuestario de hasta 4.000 millones de lempiras distribuidos en 6 años, del 2019 hasta el año 2025. Dichos desembolsos estarán sujetos a gestión por resultados. 5. Que el objetivo de la PDAH es incrementar la productividad y rentabilidad agrícola mediante la inversión en activos productivos, así como el establecimiento de una mentalidad emprendedora, desarrollando conocimientos, capacidades, aptitudes y habilidades como elemento esencial generador de riqueza y bienestar para los productores y productoras. 6. Que el PDAH beneficiará a 1.200 productores en el año 2019, 9.000 productores para el año 2020 y 2021, 8.586 productores para el año 2022, 11.500 productores para el año 2023, 11.000 productores para el año 2024 y 9.714 productores para el año 2025, haciendo un total de 60.000 productores beneficiados a nivel nacional. 7. Las Fuerzas Armadas de Honduras reafirman su compromiso de actuar conforme a derecho, con transparencia, en el marco de la visión estratégica de desarrollo del país, en el mejor interés de la población en general. Tegucigalpa, Municipalidad del Distrito Central, 4 de noviembre de 2019. Dirección de Relaciones Públicas. El capitán de navío José Domingo Mesa, el director de comunicaciones de las Fuerzas Armadas, refiriéndose a esta noticia que trascendió hoy sobre los 4.000 millones de lempiras para dirigir plan agrícola por parte de las Fuerzas Armadas. Y este será en Frente a Frente el tema de este martes, con productores agrícolas y con representantes de las Fuerzas Armadas. A partir de las 7 de la mañana aquí en la pantalla líder de Honduras, Canal 5, Frente a Frente con este tema que ha generado tremenda controversia en la República. En otra información, la exdiputada nacionalista por el departamento de Atlántida, Carmen Rivera, fue lanzada como precandidata a la alcaldía de La Ceiba por el movimiento interno del Partido Nacional Salvemos Honduras, que lidera el designado presidencial Ricardo Álvarez. El mitin donde se postuló la exparlamentaria se llevó a cabo en un hotel ceibeño, lugar al que asistieron decenas de reconocidos dirigentes, así como también miembros de base de la zona. En su discurso, el designado Álvarez insistió en que el movimiento Salvemos Honduras es la fuerza del nacionalismo que ha demostrado unidad y representa el cambio para el país. También este fin de semana el abogado Arístides Mejía recordó que regresó al Partido Liberal
ha visitado varias colonias de la capital con el objetivo de promover su movimiento político. La visita la realizó en la colonia San Miguel, en donde se reunió con bases del liberalismo para escuchar sus problemas, pero también para informar de su precandidatura presidencial. Aristides Mejía ha retornado al Partido Liberal. Zulmi López, de 17 años, es la tercera estudiante asesinada en las últimas horas, esta vez en el sector de Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho, en una ola de violencia que ya cobró la vida de 74 estudiantes de enero a agosto de 2019. Familiares de la víctima indican que la joven se conducía con otras personas en un vehículo cuando varios desconocidos los interceptaron. Bajaron a la joven y sin mediar palabra le dispararon, quitándole la vida de manera inmediata. Evidencia una grave crisis, precisamente porque estamos quitándole la vida a el principal activo de la sociedad, que son los niños y las niñas, y que dentro de estos hayan dirigentes estudiantiles, universitarios, también es un problema grave para el Estado de Honduras, porque solo evidencia que los que opinan es necesario eliminarlos, y ahí es donde hay que repensar la libertad de expresión, pero también el respeto a los derechos humanos. En las mismas circunstancias, la semana anterior fue hallado sin vida Óscar Daniel Mencía Cantarero, un estudiante de 18 años que cursaba el segundo de bachillerato en mecánica automotriz en el Instituto Técnico Luis Bográn de la capital. El menor fue acribillado el martes en un solar baldío de la colonia Villa Cristina de la capital. Día después, Denis Giovanni Ávila Sánchez, de 29 años de edad, originario y residente de San Buenaventura, al sur de la capital, fue atacado a balazos cerca de su casa cuando regresaba de comprar de una pulpería. Sánchez era estudiante de la UNA y apenas le faltaban 12 clases para terminar la carrera. La falta de estructura, claridad en los objetivos y organización son algunos de los factores que impiden que la coalición política de oposición no arranque, mucho menos su llamado a un paro nacional, al cual se suman otros elementos como el que la ciudadanía es más inteligente y no le convencen las convocatorias de papel, dicen analistas. Este sociólogo y catedrático universitario no ve futuro en la coalición política de oposición. Señala que carece de estructura, organización, pero sobre todo de convicción para alcanzar los objetivos que promueve. ¿Cuál es el problema con la coalición? La coalición tiene, primero, que se percibe en el ambiente y la ciudadanía lo percibe, que es una coalición que tiene serias dificultades internas y que pesan más los acuerdos que el acuerdo de ir al paro. Primer punto. Segundo punto, producto de que no es una coalición consolidada, no están trabajando para organizar el paro. Entonces creen que se va a producir de manera automática porque ellos lo digan en un comunicado o porque lo digan a través de las redes sociales. A esto se suma que la ciudadanía es más inteligente de lo que se piensa y ya no atiende convocatorias ambiguas o de papel, asegura Sosa. La ciudadanía tiene su propia inteligencia y es más inteligente de lo que uno cree. Atiende convocatorias cuando ve organización, cuando ve estructuración, cuando ve estrategia, cuando ve que la unidad es sólida y no atiende convocatorias ambiguas o convocatorias etéreas. Hasta el momento nadie ha visto comparecer frente a una movilización a las 3 personas que firmaron la coalición: Narrala, Zelaya Luis y Mel Zelaya, como símbolo de la unidad. Entonces la ciudadanía hace su propia lectura. Detrás de las grandes movilizaciones siempre hay una consigna, pero aparte de eso, también se requiere de liderazgos políticos fuertes y que la población confíe en ellos, algo que no gozan los políticos en general. Un patrón es que detrás de estas movilizaciones siempre hay una organización mínima. Es decir, se requiere la consigna, pero también la consigna que movilice a la organización. No hay líderes que llamen desde el cielo y los convocados asuman. Siempre hay condicionantes, siempre hay organización, y esa es la explicación de 2017. En 2017 habían estructuras del Libre o de la Alianza capaces de movilizar para ir a votar y capaces de movilizar con relación al fraude. Esas estructuras se desmovilizaron y hoy quedó la consigna del fuera Hopke, pero quedó vacía de organización, quedó vacía de apoyo popular. En menor escala, pero también influye para que las convocatorias de la oposición no cuajen, es el temor en algunos dirigentes locales y en la misma población, indica este sociólogo. Esos asesinatos políticos
entre sociólogos que discutimos sobre el tema, nosotros vemos que no es algo casual, sino que es algo sistemático, selectivo, que se está impulsando para tratar de atemorizar a la población, a la ciudadanía, para que no se movilice. Los entrevistados ejemplifican que una de las pocas veces que la oposición mostró estructura y liderazgo fue en las movilizaciones registradas después de las elecciones generales del 2017. Bueno, a propósito de este asunto de la reactivación de la violencia o del número de homicidios, 4 factores están incidiendo en el repunte, especialmente de las masacres múltiples. Y ellos son de tipo social, político, electoral, crimen organizado, según el Observatorio de la Violencia, que ya registra un promedio de 11 crímenes diarios, con excepción del fin de semana que fueron 24 muertos. La policía descarta la existencia de escuadrones de la muerte y afirma que violencia es por disputas del crimen, pero los expertos indican que la ejecución paraestatal no se puede descartar. Para Migdonia Ayestas, el repunte de la violencia en el país es alarmante. Explica que de enero a agosto de este año ya se contabilizan 2.614 víctimas, es decir, 11 personas murieron a diario en situaciones de violencia extrema, a excepción del pasado fin de semana, que sumó 24 víctimas, 8 de ellas en 2 masacres distintas. Efectivamente vamos en aumento, de enero a agosto, que es lo que tiene el observatorio, son 2.614 las muertes violentas, en promedio son 327 y 11 víctimas diarias. No quiere decir que no hayan más en un día como el de ayer, que en promedio fueron 24 muertes en ese fin de semana. Se vuelve lamentable cuando, a pesar de todo este número de muertes violentas que son vidas perdidas, están las escenas de homicidios múltiples que sin duda impactan a la población, pero también aumentan el número de muertes violentas. Y es que según Ayestas, los números marcan cifras preocupantes y que evidencian una violencia generalizada. 56 masacres, 74 estudiantes universitarios y de educación media asesinados son el reflejo de la situación social que atraviesa el país. En estos hechos criminales inciden factores políticos electorales, el crimen organizado y la vinculación de políticos con el narcotráfico, una bomba de tiempo, advierte Ayestas. Que nuestras autoridades no estén investigando lo suficiente y que solo nos estemos dando cuenta cuando son extraditados y cuando estos están siguiéndoseles juicios en Estados Unidos, se vuelve un problema para la justicia nuestra, porque lo que está demostrando es la incapacidad de nuestras instituciones para responder a tantos problemas de violencia y crimen organizado. Desde la oposición acreditan la ola de muertes de líderes políticos y estudiantiles a escuadrones de la muerte, con el objetivo de mantener en zozobra a la población. Son escuadrones del Estado, y eso no lo digo yo, eso está comprobado, y esta denuncia la hizo el presidente Zelaya en el 2014 aquí en este foro. Mataron al compañero de, gracias a Dios, dirigente libre, mataron 3 estudiantes a sangre fría, y doloroso porque se ha comprobado que son estudiantes. Sin embargo, desde la Policía Nacional niegan tal extremo, vinculando la mayoría de las muertes a ajustes de cuentas, peleas de territorio y situaciones personales. La mayoría de ellas son por estructuras del crimen organizado y algunas por maras y pandillas, por parte del Estado, de la seguridad del Estado y principalmente la Policía Nacional. Nosotros podemos hablar claramente, aquí no existen escuadrones de la muerte. Nosotros pues nos sometemos a cualquier tipo de investigación. Aunque indican que la ejecución por escuadrones de la muerte no se puede descartar, según expertos, no es posible seguir solucionando la conflictividad del país con la ley de la selva como base, tampoco trasladando odio y rencores del pasado. Creo que es una sociedad con valores morales muy bajos, hemos perdido principios. Y ahí no se trata ya de policías, es decir, yo creo que va a ser imposible que cualquier estado que sea tengamos una policía que cubra todo el país. Necesitamos reencontrarnos en las familias, reencontrarnos como sociedad, incluso vencer tantas heridas que hay en la sociedad, tantos odios, es decir, la gente hemos dejado de considerarnos hondureños para considerarnos según los bandos a los cuales nosotros estamos participando.
Hasta el momento las autoridades no han dado con pistas que den con los responsables de las 24 muertes solo el fin de semana, mientras grupos protectores de derechos humanos piden no más impunidad. La directora de Seguridad Ciudadana de Wola, Adriana Beltrán, dijo a través de su cuenta de Twitter que si el gobierno hondureño quiere demostrar que se toma en serio la lucha contra la corrupción, debe renovar el mandato de la OEA Maxi, que caducará en enero. El Estado necesita reconocer que la Maxi juega un papel positivo en estos esfuerzos, escribió Beltrán. Adriana Beltrán estuvo en el país hace una semana para dirigir uno de los paneles sobre migración y narcotráfico que se desarrolló en el Foro de Donantes. En un escrito en el que se detalla que no se puede guardar silencio ante las actuaciones de políticos que ostentan el poder, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés mostró su preocupación por la aprobación del decreto de la ley del Fondo Social Departamental, por lo que exhortó a la Corte Suprema de Justicia a actuar conforme a ley y en defensa de los intereses del pueblo hondureño, en alusión a la posición del Ministerio Público, que ha solicitado que se declare inconstitucional porque atenta contra su capacidad de investigar a quienes han incurrido o incurran en delitos como malversación de caudales públicos. El Ministerio Público ya ha avanzado en ese tema, ya ha hecho una solicitud y nosotros lo que esperamos es que la Corte resuelva en base a derecho, en base a ley y pensando en los máximos intereses del pueblo hondureño. Tenemos que tomar en cuenta que la raíz de todos los problemas son la corrupción y la impunidad y es necesario que nuestra legislación se asegure de eliminar la corrupción y eliminar las posibilidades de corrupción y no de protegerla como está pasando con estas leyes que están pasando algunos diputados del Congreso Nacional de la República. Cada año, reiteran en el documento, se estima que producto de la corrupción se pierden 50.000 millones de lempiras, lo que le niegan la oportunidad a los hondureños de gozar de servicios públicos de calidad, por lo que se requiere evitar que entren en vigencia leyes como el Fondo Social Departamental y el nuevo Código Penal, porque blindan a los corruptos, añadió Barquero. Más adelante aquí en el noticiero líder, Donald Trump le da la espalda al cambio climático. No cree en el cambio climático y piensa que es un bulo o falsedad de China para frenar el empuje comercial de los Estados Unidos. Antes de desarrollar esta noticia, niños y adolescentes de zonas vulnerables formarán parte de la primera orquesta sinfónica infantil de San Pedro Sula, que surge producto de una alianza entre la Fundación Parinde, World Vision y otros aliados que buscan darles la oportunidad a estos menores de desarrollar sus sueños musicales. La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Con prácticas de 3 horas 3 veces por semana, estos menores con edades de entre 7, 12 y hasta 16 años se esfuerzan por aprender a tocar un instrumento con el que muchos soñaron. En estas aulas facilitadas por la alcaldía son enseñados sin costo alguno, producto de una alianza que busca incorporar a la primera orquesta sinfónica infantil a menores de zonas consideradas vulnerables. Con el proyecto World Vision estamos consolidando, dando el primer paso para la Orquesta Sinfónica Infantil de San Pedro Sula. Es la primera Orquesta Sinfónica Infantil de la ciudad y tengo entendido que en el país es la experiencia que va a ser pionera, no solamente por el tema de la educación musical, sino porque acompañado de la educación musical hay unos propósitos y unos objetivos de desarrollo social. Los primeros 50 menores ya son instruidos por maestros de la Fundación Parindé con los instrumentos que fueron donados a través de este programa que pretende beneficiar a por lo menos 150 niños de sectores como Las Palmas, El Carmen y La Pradera, entre otros. Es muy bonito ya que nos dan el conocimiento de aprender un instrumento, tal vez lo que nosotros soñamos ser alguien en esa vida. La música ayuda a muchas personas a salir adelante. La verdad es muy bonito ya que la música está dentro de nosotros. Para algunas madres de menores beneficiados, este programa representa una oportunidad para resaltar los talentos de muchos niños que como su hija lo anhelaba. Sí, la verdad que sí, por ejemplo, mi hija, ¿verdad? Personalmente le digo, ella tiene una pasión por la música y como que estaba esperando el momento así adecuado, ¿verdad? Para poder desarrollar y compartir con otros niños, compartir porque aquí en la ciudad de San Pedro Sula hay niños con muchos talentos musicales. En las próximas semanas, estos niños estarán ofreciendo sus primeros conciertos, resultado de un trabajo que apenas comienza, pero que busca en un futuro hacer de ellos músicos profesionales.
La noticia positiva fue presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Y en TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta cómo se han revuelto las redes sociales ante el anuncio de Nayib Bukele de poner un ultimátum a la legación diplomática de Venezuela en San Salvador para que abandone ese país, desatando la reacción airada de Nicolás Maduro y el debate en Twitter. TN5 en línea es presentado por el nuevo Broncopulmin D, con su máxima efectividad descongestionante. Broncopulmin D. Una nueva pelea entre presidentes de Latinoamérica se ha suscitado en Twitter. En esta ocasión se trata de Nicolás Maduro y Nayib Bukele, siendo este último el que ha generado mayor cantidad de reacciones tras decidir dar el primer golpe, expulsando de El Salvador al cuerpo diplomático venezolano, desconociendo el gobierno de Nicolás Maduro. Mientras el mandatario Maduro contraatacó expulsando de la misma forma al personal diplomático de El Salvador, aseguró que Bukele es un traidor que se derrite frente a Estados Unidos. Da vergüenza ver cómo se desfigura una persona que llegó a la presidencia de la República con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero la historia es la historia, y de la historia no te salvas, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo, así de sencillo. Pensamiento similar tiene el canciller venezolano Jorge Arraza, al decir que Bukele asume oficialmente el triste papel de peón de la política exterior de Estados Unidos, al dar oxígeno a su estrategia de agresión contra el pueblo venezolano. Es con el hashtag BukelePelele, mencionado por Nicolás Maduro, que algunos salvadoreños opositores al gobierno de Nayib reclamaron diciendo que primero era de izquierda, luego ni de derecha ni de izquierda, y ahora reconoce a Juan Guaidó por orden de Trump. Pero desde El Salvador, Nayib Bukele le exigió respeto a Maduro, pues él sí fue electo democráticamente y 9 de cada 10 salvadoreños aprueban su gobierno. Además, en tono de burla, publicó que su gobierno no ha nombrado uno solo de los funcionarios de la embajada en Caracas. Así que el régimen de Maduro acaba de expulsar a funcionarios nombrados 100% por el gobierno de Sánchez Serén, a quienes llamaban sus amigos. Nayib Bukele ya se había pronunciado en contra de Nicolás Maduro al no invitarlo a su toma de posesión el pasado 1 de junio. Y mientras algunos lo tildan de soberbio por su forma de utilizar Twitter, otros salvadoreños le aplauden su gestión de la red social. TN5 en línea fue presentado por el nuevo Broncopulmin D, con su máxima efectividad descongestionante. Broncopulmin D. Parientes retiraron de medicina forense los restos de los 4 jóvenes hombres ultimados ayer en una nueva masacre que se registró en Villanueva Cortés. 3 de las víctimas se dirigían hacia San Pedro Sula procedentes de Tegucigalpa en un vehículo junto a otras 3 personas que resultaron ilesas tras el ataque. Equipos de la Inteligencia Técnica e Investigación Criminal están a cargo del caso. Una de las víctimas ya contaba con antecedentes penales. Una de estas personas, según lo que se tiene de manera preliminar, había sido ya detenida y había sido también remitida al Ministerio Público por portación ilegal de armas. Sin embargo, hay unas investigaciones que se venían haciendo en torno a esta persona que estaría quitándole la vida a una persona que trabaja como taxista en Tegucigalpa. En este hecho murió Byron José Cuello, conductor de una mototaxi que se encontraba en el lugar cuando inició el tiroteo, en el que además murieron Roger Emelino Espinosa, Anthony Ariel Hernández y Edwin Sánchez Díaz. Por problemas de audio en la sala donde se desarrollaría la audiencia inicial para el secretario de Agricultura y Ganadería, SAC, Mauricio Guevara Pinto, con requerimiento fiscal por delitos ambientales, el juez natural designado decidió posponer la misma para este martes a partir de las 9 horas. Lo que hemos hecho en el caminar de nuestra vida ha sido de forma clara, transparente y siguiendo los principios que nos enseñaron nuestros padres y desvirtuar este mal trago que nos ha traído esto con
enlodando el nombre y el apellido de nuestros padres. A él se le supone responsable de los delitos de descombro agravado, también aprovechamiento ilegal agravado y daño agravado. Esos delitos son en perjuicio de Amitigre y también en perjuicio del medio ambiente del Estado de Honduras. Según el requerimiento fiscal, el ciudadano Mauricio Guevara Pinto habría talado árboles de una zona de amortiguamiento de la Tigre en aproximadamente unas 3.5 manzanas de terreno. Sin embargo, el día de mañana se estará desarrollando esta audiencia en donde se podría dar un auto de formal procesamiento o un sobreseimiento, el cual podría ser definitivo o provisional. Guevara Pinto considera que existe una mala apreciación de los hechos por parte de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente y ese es el origen del requerimiento fiscal presentado en su contra por los delitos de tala de árboles, aprovechamiento de producto forestal y descombro de una propiedad de la cual es propietario, ubicada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra. De manera voluntaria se presentó este lunes el abogado Fernando Anduray ante un juez de letras penal de la sección judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en relación al requerimiento fiscal presentado en su contra por delitos contra el medio ambiente, al señalársele como sospechoso por la tala de árboles de pino para la siembra de café, señalamiento del que se desmarca y señala que el corte de árboles en su propiedad fue realizado por el Instituto de Conservación Forestal en 2016 por los efectos de la plaga del gorgojo. Específicamente, la Fiscalía Especial del Medio Ambiente presentó requerimiento fiscal contra el abogado Anduray, exdirector del Registro Nacional de las Personas, por los delitos de descombro, aprovechamiento de su producto forestal en perjuicio del medio ambiente. Realizada la audiencia inicial, el juez otorgó medidas sustitutivas de la prisión al acusado y señaló audiencia inicial para el lunes 18 de noviembre a las 9 de la mañana. A 155 ascienden las muertes a causa del dengue grave en el país, confirmaron este lunes las autoridades de salud, al señalar que en la semana 43 se confirmaron 4 muertes más por laboratorio. Asimismo, se informó que a unos 94.200 hondureños se les ha diagnosticado dengue hasta la fecha, de las cuales casi 18.300 son por dengue grave. De los 155 fallecidos por dengue grave, el 53% son menores de edad, en edades comprendidas de 5 a 9 años, por lo que se cataloga como una epidemia pediátrica. Las autoridades lamentaron una vez más que la población siga llegando de manera tardía a los centros de salud y recomiendan a todos los hondureños estar atentos a la sintomatología del dengue y asistir al lugar de atención médica más cercano. Habitantes de la aldea Las Crucitas en Yuscarán, El Paraíso, lanzaron hoy un SOS por el pésimo estado de la carretera que conduce a la cabecera departamental. Son 16 kilómetros del tramo carretero en mal estado que mantiene suspendido el servicio de transporte en la zona, situación que complica el tránsito de viajeros y mercadería porque hasta los dueños de vehículos particulares se niegan a hacer el recorrido hacia Las Crucitas. Según los vecinos, el abandono en que se encuentran tiene tintes políticos porque pese a los reclamos, las autoridades edilicias de Yuscarán no les escuchan. El estado del tiempo es presentado por Arrecife Tours. Viaja con arrecifetours.com y deja tu viaje en manos de expertos. Reserva tu próximo viaje al 2276-7777. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Quiero iniciar presentándoles estas imágenes. Justamente en Camerún están sufriendo por las fuertes lluvias, los deslaves y esta situación se está repitiendo también en Sudamérica. Algunas comunidades de Colombia están reportando justamente deslizamientos y fuertes lluvias, así que la gente está sufriendo. En Argentina también por la caída de granizo, que es del tamaño hasta de una pelota de béisbol. Son situaciones planteadas por el cambio climático. En algunos sectores se vuelve más caliente, en otros más frío, y estos son los cambios del calentamiento global a los que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se resiste y que incluso está dejando entrever que estaría renunciando al Acuerdo de París posiblemente esta semana. Sería devastador. Bueno, meteorológicamente hablando, tenemos una onda tropical que está abandonando Jamaica y se acercará a los planos caribeños de Honduras y Nicaragua. Desde allí estará aportando humedad en esta próxima jornada y nos deja como consecuencia presencia chubascosa en departamentos como Olancho, la esquina del departamento de Gracias a Dios, parte del Paraíso, aquí en la parte central, en buena parte de Francisco Morazán y Comayagua, y en el occidente solamente los departamentos de Santa Bárbara y Copán deberán esperar precipitación con vientos que continúan levemente acelerados del este.
este y noreste, lo que garantiza pues que en el Golfo de Fonseca pues tengamos un poco de precaución, por favor, por las corrientes de retorno y esos vientos acelerados entre 30 y 40 kilómetros por hora. A todos, feliz noche. Los espero con más en TN5 Matutino. Hasta entonces. El estado del tiempo fue presentado por Arrecife Tours. Viaja con arrecifetours.com y deja tu viaje en manos de expertos. Reserva tu próximo viaje al 2276-7777. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. No se vaya a la cama sin conocer es presentado por Diunsa. Visita la nueva diunsa.hn y vive la nueva experiencia de compra en línea. Lo mejor para comprar en un clic. Un fallo judicial a favor de maestros que pedían jubilarse con la vieja ley pone en aprietos al INPREMA y advierte que de seguir esa tendencia, el déficit actuarial podría dispararse en 100.000 millones de lempiras. Escuche por qué cree este analista que no ha fructificado el paro al que llama la coalición de oposición. Producto de que no es una coalición consolidada, no están trabajando para organizar el paro. Entonces creen que se va a producir de manera automática porque ellos lo digan en un comunicado o porque lo digan a través de las redes sociales. Militares estrenan nuevas funciones otorgadas por el Ejecutivo, la de agricultores, con millonarios recursos sin precedentes. Ellos dicen que reactivarán el agro, pero los analistas advierten retrocesos en las relaciones de poder cívico-militares. No se vaya a la cama sin conocer fue presentado por Diunsa. Visita la nueva diunsa.hn y vive la nueva experiencia de compra en línea. Lo mejor para comprar en un clic. Llegamos al final de esta emisión en minutos, La Señora Acero, quinta temporada. Nos despedimos con las 5 de TN5. A todos, muchas gracias. Buenas noches. Nuevo Código Penal entrará en vigencia hasta mayo de 2020, deciden los congresistas. Los diputados también aprueban la ley de alivio de deuda para el sector público y privado enviada por el Poder Ejecutivo. Sin trabajo se quedan unos 300 empleados en Choluteca al recibir su despido por cierre de Intrefica, que se va para Guatemala. Cámara de Comercio e Industria de Cortés pide a Sala Constitucional declarar inconstitucional el Fondo Departamental para combatir con fuerza la corrupción. Observatorio de la Violencia registra nuevamente 11 homicidios diarios y solo el fin de semana se reportaron 24 muertes violentas.